Estamos todos. Arratsaldeon guztioi, vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy, día 13 de febrero de 2018. Habiendo quórum suficiente, damos por comenzado el pleno con el primer punto del orden del día, es la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 10 de octubre y 19 de octubre. ¿Alguna formación política quiere intervenir al respecto? ¿Tiene algún tipo de objeción? Pues damos aprobadas por unanimidad las actas. Segundo punto del orden del día, aprobación de la prórroga por un año de la vigencia del Plan Euskararen Bidegorria 2013-2017, salvo que antes se aprueba un nuevo plan. Como ustedes saben, se ha presentado un informe por parte del secretario municipal al respecto y lo que les planteo es dejar encima de la mesa este tema para poder hacer un estudio del respectivo informe. Señora Alcorta, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, gu ere hori plantatza egindua zen, hau da planaren luzapenaren erabakia gai zerrendatik ateatzea, baina arrazoi batengatik. Badirudi berriro ere onartzeak dakarrela tramitazio handi bat, hau da esposizio publikoa, emendakinak eta bar, eta nola plan berria ere datozen hilabetetan aurkeztuko dugunez, ez du zentzu handirik luzapen tramitazio honekin hastea plan berria martxan dagoenean. Beraz, horregatikan, igual logikoena izango litzake plan berria itxoitea. Edozein kasutan, nahiko genduke balorazio bat egin idazkariak egindako txostenaren inguruan, bai? Bueno, lehenengo eta behin, iruditzen zaigu harrigarria, idazkariak azaltzea bere txostenean planaren izaera juridikoaren inguruan zalantza dituela, ez? EAEko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen 86/97ko dekretuak jada 20 urte bete dituela kontuan izan da, ez? Orduan, harrigarria da, 20 urte pasa ondoren, oraindik idazkaria dekretua duen eraginaren inguruan ez jakintasuna adieraztea. Hori lehenengo eta behin. Edozein kasutan, badirudi ondorioztatzen duela txosten honen arabera, eta zorionez, esan beharra daukagu, ondorioztatzen duela, derrigorrezkoa dela udal honetan plan hori betetzea. Zorionekoa beraz, hori hemen behingoz onartzea. Plana betetzea derrigorrezkoa dela. Dicho esto, el secretario no debería reparar a un solo punto si es preceptivo, si es de obligación, es obligatorio en su totalidad. Este plan no se cumple en su totalidad en estos momentos. Por una parte, en el primer punto, el informe escrito en castellano, porque el informe está escrito en castellano, y en función del plan y en función de la legislatura, de la normativa vigente, se dará prioridad al euskera. Esto es lo que se recoge. Y este informe no está de acuerdo con el plan que se debe cumplir. La primera vulneración. Puedo seguir en todos los puestos de trabajo. Se debería poner una fecha de preceptividad. Y la policía municipal. Por otra parte, en cuanto a la comunicación oral, en las comunicaciones internas y externas, Betetzen ari gara hori? ¿estamos cumpliendo esto? En las comunicaciones escritas se le va a dar prioridad al euskera. Antes de la presencia de las traducciones, hemos visto que esto tampoco se está cumpliendo. La red de Internet, sigo. Cada departamento se responsabilizará de que esté en ambos idiomas y sabemos que muchos departamentos no lo están cumpliendo. En los elementos escritos se dará prioridad al euskera. Y cuando el servicio está dirigido a menores de 30 años, deberán serlos en euskera únicamente. No estamos cumpliendo esto. Así que es evidente que
tal y como hemos denunciado en las comisiones, que este plan no se está cumpliendo en su totalidad. Y tal y como dice el señor secretario, es un plan que se debe cumplir con obligatoriedad. Se debería hacer un informe cada vez que se vulnera alguno de los puntos. Así que es ilegal que ese punto en concreto, que se le debe poner una fecha de preceptividad, también es ilegal y con respecto a esto el señor secretario también se debería informar o debería informar y no lo hace, y si no deberíamos entender que no está haciendo su trabajo tal y como debería hacerlo. Muchas gracias, señora Alcorta. Como he dicho, la propuesta de dejarlo sobre encima de la mesa, tendríamos que proceder a la votación. ¿Votos a favor de dejar el tema encima de la mesa? Pues por unanimidad. Hirugarren puntua, aprobación de la prórroga por un año de la vigencia del Plan de Acción de Promoción del Euskera en la Sarteoria 2014-2017, salvo que antes apruebe un nuevo plan. La propuesta es la misma que el punto anterior. En relación al referente informe de Secretaría, la propuesta es dejar sobre la mesa dicho punto para realizar el estudio correspondiente. Si no tenéis nada que decir, pasaríamos también a la votación. ¿Votos a favor de dejar encima de la mesa este punto? Pues por unanimidad también queda encima de la mesa el punto tanto el número 2 como el número 3. Laugarren puntúa aprobación de nuevo marco regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de la Sarteoria. En la Comisión de Personal, Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia se les ha dado la información correspondiente al convenio laboral de los trabajadores de este Ayuntamiento. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pues pasaría entonces a dar lectura del dictamen de la comisión, que es el siguiente. La Comisión Informativa de Régimen Interior y Participación Ciudadana y Transparencia, con 7 votos a favor del Partido Socialista y 7 abstenciones, 2 de EH Bildu, 2 de AJPNV y 3 de Aldu La Sarteoria Puede, propone al Pleno del Ayuntamiento adoptar el siguiente acuerdo. Aprobar el nuevo marco regulador de las condiciones de trabajo personal del Ayuntamiento de la Sarteoria, cuya redacción se adjunta como anexo número 1. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 7 votos a favor y 10 abstenciones queda aprobado el convenio regulador de los trabajadores del Ayuntamiento de la Sarteoria. ¿Alguna formación política quiere hacer algún tipo de explicación de voto? Señor Barrio, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Eskerrik asko, alkate jauna. Muchas gracias, señor alcalde. Debemos decir que con respecto a que en cierta medida se trata de un seguimiento, de algo que se puso en marcha en la legislatura anterior y de ahí por ello estamos de acuerdo. Ahora ha habido una nueva negociación entre el personal municipal y el Gobierno y se ha llegado a ese acuerdo. Como decíamos, sigue por la misma vía de lo que aprobamos en la legislatura anterior, salvo en nuestra opinión, en el convenio de hace 4 años, en el convenio se preveía la situación de un colectivo y es el del profesorado la situación del profesorado de escuela de música. Ahí se planteaba una vía
para que fueran tratados de la misma forma que el resto del personal municipal. Por ciertos motivos no se llevó a cabo y ahí ha estado el debate sobre la mesa en esta propia legislatura. A finales del año anterior hubo una sentencia por una demanda presentada por un profesor. Ha habido una sentencia, como decía, y entendemos que, lo que se dice, teniendo en cuenta lo que se dice en esta sentencia, pudimos encaminar o encauzar la situación de este profesorado. Se ha quedado fuera del convenio. Nosotros, bueno, sentimos cierta pena porque decimos que vamos a trabajar en ese sentido y podíamos haberlo hecho. Y si nos dicen que no se quiere incluir luego en el convenio porque luego será más difícil encaminar algunas cosas, pues eso lo entendemos, pero eso ocurre tanto en con estos profesores como con el resto del personal. Por ello, nuestra abstención, porque un colectivo queda excluido y el Comité de los Trabajadores ha dado su apoyo y lo apoyamos. Lourdes Acevedo Andrea, zurea da hitza. Mila esker, alcalde jauna. Bueno, yo en primer lugar, como presidenta de la Comisión de Régimen Interior, para mí, francamente, es un honor haber alcanzado un acuerdo con todos los representantes de las delegaciones sindicales de este ayuntamiento, fundamentalmente porque también como presidenta de Servicios Sociales considero que hemos alcanzado acuerdos como es el tema de los menores con enfermedades, con cáncer, acuerdos sociales para el conjunto de los trabajadores y máxime cuando estos tienen hijos. Ciertamente, y haciendo mención a lo que ha dicho el señor Barrio, y así se lo indiqué en la comisión, me sorprende. Me sorprende fundamentalmente por dos motivos, ¿no? Es verdad que día a día me sorprende más la política y también el juego político de algunas formaciones. Este convenio es una continuidad. Obviamente, y como bien le dije en la comisión, algunos piensan o creen que, bueno, que llegamos nosotros y que cortamos todo, ¿no? Y que vamos a empezar de cero. La sorpresa es que no solamente no ha sido así, sino que se han cumplido mejoras. En algo sí le voy a dar la razón. Usted ha hecho mención a una trabajadora de la Escuela de Música. Como yo bien le dije en la comisión, los convenios tienen que recoger acuerdos. Son documentos vivos que no tienen que depender del político de turno y que cualquier caso excepcional que a lo largo del convenio, es decir, la duración de 2 años, se pueda dar, tiene que ser de conocimiento de los representantes sindicales y automáticamente tiene que ser incluido en lo que es en el convenio. Ciertamente ustedes en el convenio lo que ponían eran declaración de intenciones y se lo dije en la comisión. Para mí, lógicamente, y como me comprometí a ello y se lo expliqué el otro día, yo tengo que buscar una solución para el conjunto de los trabajadores de la Escuela de Música. Pero dicho esto, permítame una cosa. En la misma comisión de hace unos meses yo le dije que una trabajadora que había pedido traslado y se había ido a otro ayuntamiento había denunciado a este ayuntamiento. Y yo misma puse en valor esa denuncia porque consideraba que era necesario que hubiera una sentencia al respecto, lo que nos iba a permitir a todos esclarecer y tomar conciencia de cuál era la situación y partiendo de ahí comenzar a emprender una negociación. Incluso es más, en esta última comisión le informé que por parte del juzgado se nos había pedido o bien el abono de las cantidades correspondientes, que eran 18 y 20.000 euros, o la incorporación al puesto de trabajo. Y francamente, me sorprende, porque yo he pedido la incorporación al puesto de trabajo. Yo les recuerdo que en los últimos 4 años pasó lo mismo con unos educadores de calle y la empresa, por orden de este ayuntamiento, pagó la indemnización a los trabajadores. Eso que quede claro y están en las actas y las quejas correspondientes. Dicho esto, también le informé que había hablado con los abogados correspondientes porque es propuesta de esta presidencia el entablar una negociación con esos trabajadores. Así se lo transmití al comité de empresa y todos estaban de acuerdo. Y en ello estamos. Y, de hecho, mañana tenemos también una reunión a las 11:30 para trabajar ese punto. Es más, me comprometí que antes de finalizar la legislatura, porque hemos estado trabajando este convenio a lo largo de 2 años, iba a buscar la viabilidad de alcanzar un acuerdo porque lo creo en justicia. Porque, mire usted, considero y creo que a los trabajadores hay que darles lo que se merece.
También es cierto que tienen derechos, pero también hay que cumplir las obligaciones que marca el convenio. El convenio no solamente da derechos, también obligaciones. Y es el acuerdo que hemos alcanzado. Yo lamento esta postura, principalmente porque me hace ver realmente que el tema no es buscar acuerdos ni consensos, es simplemente, bueno, pues llevar la contraria por naturaleza. Yo puedo decirles hoy ahora que estamos trabajando en buscar ese consenso y que, sin ir más lejos, el próximo año será incluido en este marco regulador del conjunto de los trabajadores. Eso sí, por mutuo acuerdo mío, en representación del equipo de gobierno, obviamente, del conjunto de formaciones o sindicales de este ayuntamiento y, sin ningún lugar a duda, del conjunto de trabajadores de la Academia de Música. Gracias. Mi esker. Badakit ez dela eztabaidarako, baina datu bat bakarrik. No vamos a entrar en debate, pero solo un dato. En las sentencias, el trabajador tiene la oportunidad de seguir trabajando o de pedir una compensación. No tiene razón, señor Barrio. No, la acción la tiene el ayuntamiento, no el trabajador. Léase bien la sentencia. La moción punto número 5, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a en contra de las prácticas de censura en la Sarteoria. Para su presentación tiene la palabra el portavoz de dicha formación, Barrio Jauna, zurea da hitza. Mila esker. Gracias. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, recoge el derecho de toda persona a la libertad de opinión y de expresión. Esto incluye, entre otros, el derecho a recibir y difundir informaciones y opiniones por cualquier medio de expresión. Son las instituciones quienes deberían mostrarse como las más firmes y ejemplares defensoras de este derecho. Sin embargo, no siempre sucede así. Con una naturalidad que resulta preocupante, son precisamente las instituciones quienes están significando en los últimos tiempos en contra de este derecho en la Sarteoria. Y ello ha sido así a través de distintas declaraciones y órdenes dictadas de manera arbitraria y selectiva, es decir, dependiendo de la naturaleza de la pancarta o del cartel. No son pocos los ejemplos de ello. En el pleno de noviembre, el alcalde se pronunció de la siguiente manera. Mencionando explícitamente los carteles en favor de los presos, o también siguiendo en el ayuntamiento, en una reunión de trabajo en torno a los pliegos de la limpieza de calle, el responsable político del Departamento de Obras y Servicios manifestó de forma clara que él no podía aceptar las señeras y carteles en favor de Cataluña y que dio la orden de quitarlos. Al parecer, el concejal del PSOE solo admite una excepción, las pancartas del 1 de mayo, eso sí, solo en la zona industrial. El resultado ha sido que desde el citado departamento municipal fue dada la orden a la Ikastola Landaberri para retirar la pancarta en contra de la incineradora. Pero no solo el ayuntamiento se ha significado en esta cometida censora. También la Delegación de Educación en Guipúzcoa, cuya función debería ser la de fomentar e impulsar valores como los de la libertad, el diálogo y el respeto, ha asumido funciones de censor. Así, con el objeto de manifestar la preocupación que les genera la incineradora y en solicitud de explicaciones sobre las garantías para la salud, una amplia mayoría del profesorado de la Ikastola Landaberri ha remitido en un par de ocasiones una carta a la delegada de Educación de Guipúzcoa, Gemma González de Echavarri, y ha colocado también alguna pancarta en el exterior. La carta no ha tenido respuesta. Sin embargo, en relación con la pancarta, sí que la Inspección de Educación ha reaccionado dando la orden de retirarla. En base a todo ello, el Grupo Municipal de EH Bildu propone al Pleno Municipal de la Sarteoria la adopción del siguiente acuerdo. Uno, el Ayuntamiento de la Sarteoria rechaza las prácticas de censura y se compromete a defender la libertad de expresión, aplicando los mismos criterios frente a todas formas de pensar y modos de expresión y rechazando toda forma de discriminación, arbitrariedad o subjetivismo.
2. El Ayuntamiento de Lasarte Oria reprueba el comportamiento de la Delegación de Educación de Guipúzcoa, recordando que son valores como la libertad, el diálogo y el respeto los que constituyen la base y fundamento de un sistema democrático y no la censura y la imposición. Y, en tercer lugar, el Ayuntamiento de Lasarte Oria trasladar este acuerdo a la Delegación de Educación en Guipúzcoa. Hauxe da, mozio. Bueno, este es el contenido de la moción. La verdad que en el propio texto se dan varios datos y para ubicarnos un poco con respecto a estos datos quisiera recordar que la censura es el control y la eliminación de la información pública que se realiza por motivos políticos, ideológicos, religiosos o morales. Es decir, en función y en su origen, eso es la censura, es algo que se hace desde la función pública. Y en la antigua República, en la antigua República Romana, era censor cada magistrado del Colegio de Magistratura. Había 2 participantes y cada uno de ellos tenía el carácter de censor. Qué casualidad que actualmente aquí hoy también contamos con acciones censoras por parte de las administraciones. Tal y como se dice en la moción, se dan comportamientos de censura con toda naturalidad y esto es lo más preocupante, en nuestra opinión, que tenemos muy asumidos. Algo que debería ser motivo de escándalo ha pasado sin causar ningún ruido ante todos nosotros. Y ahí es lo que ocurre en general. Tenemos muchos ejemplos de ello en periódicos o en cualquier otro sitio. Y aquí también en Lasarte Oria. Si todos los carteles se trataran de la misma forma, pues no nos quejaríamos, porque tendríamos el mismo criterio para todos, pero no es así. Porque no es el caso. En función de la frase o del contenido de esos carteles o esas pancartas tendrán una suerte diferente y eso es censura y eso es lo que decimos en esta moción, que es muy feo. Estos últimos días, y este ha sido el motivo, la gota que ha colmado el vaso, de haber presentado esta moción, una gran proporción de estudiantes de Landaberri ha hecho denuncias públicas y han puesto pancartas. Bueno, se ha dado la orden de quitar esas pancartas que estaban en Landaberri. En esas pancartas se reflejaban las preocupaciones de los estudiantes, porque la incineradora está cerca y tienen sus razones para estar preocupados. Por una parte, estas últimas semanas nos han llegado noticias desde Europa y donde se dice que, por ejemplo, en Pisa, en Italia, el Consejo Nacional de Investigación de Italia sería algo similar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y tal y como ha concluido el análisis epidemiológico, alrededor de la incineradora ubicada en el pueblo Ospedaleto, alrededor de Pisa, han incrementado algunas enfermedades, como cánceres del sistema linfático o enfermedades del sistema circulatorio. Han llegado noticias similares desde Francia, desde Montpellier, o de la incineradora de Nancy, cerca de París. Es verdad que muchas veces es difícil encontrar estas noticias, porque en ETV, en el Diario Vasco, no sé si se trata de censura o no, pero bueno, es casualidad. Pero nuestra preocupación viene, y me diréis que todo esto son estas incineradoras
Las incineradoras que se van a ubicar aquí serán las mejores, no son comparables. Y con estas afirmaciones también tenemos cierta preocupación porque deberíamos recordar que lo que ocurrió en la licitación de la incineradora. Había 3 proyectos, 3 propuestas, y el proyecto elegido FCC presentó el proyecto técnicamente el mejor o el que recibió la mejor valoración técnica. Pero en la licitación no fue elegida esta, a pesar de haber conseguido más puntos que la ganadora. De todas formas, la propuesta presentada por Urbaser era más barata y justamente fue la propuesta ganadora. Por lo tanto, el proyecto que se ha elegido no es el mejor técnicamente, sino el más barato. Y aquí ocurre lo mismo en este tipo de licitaciones, y esto sabemos qué significa. Por una parte, los sueldos y las condiciones serán peores, y por otra parte, técnicamente también serán peores. Y esto hemos hablado más de una vez, porque los técnicos de... Si por mí fuera, decía así uno de los técnicos, las condiciones económicas no las tendría en cuenta, sino solamente las técnicas. Y precisamente por ello, por esta argumentación, si es mejor técnicamente, luego el trabajo se hace mejor. Y pasa algo, no es algo que se ha tenido en cuenta al elegir el proyecto para la incineradora. Por ello, los profesores están preocupados y nosotros también lo estamos, porque al fin y al cabo, de momento me estoy alargando demasiado, pero al fin y al cabo su fuente de preocupación es la incineradora, y es muy lógico porque lo tienen justo enfrente, aunque para todos los demás también. Por ello no entendemos por qué desde el ayuntamiento se ha dado la orden de quitar esa pancarta, o desde la delegación se ha dado la orden de quitar esa pancarta. Mi esker barrio jauna, ¿alguna formación política quiere entrar en el debate? Señor Naya, portavoz de Aldo Lasartoria Puede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, después de leer y valorar la moción presentada por EH Bildu, desde nuestro grupo vamos a apoyarla, porque sí que es cierto que estamos bastante a favor de lo que en ella se recoge, aunque tenemos, bueno, alguna diferencia en cuanto a lo que es la forma de la redacción, ¿de acuerdo? A nosotros nos parece que siempre tiene que intentar primar la libertad de expresión. Es cierto que a veces no es fácil saber dónde empieza y dónde acaba la libertad de expresión, pero creemos que el sentido común tiene que hacer que lo que prime sea la libertad de expresión. Y bajo nuestro punto de vista, en el Gobierno municipal, o bien no hay un criterio claro respecto a qué hacer con este tipo de cartelería, etc., que se pone, o bien depende qué miembro del Gobierno tiene una opinión diferente, porque desde nuestro grupo municipal hemos escuchado cómo el presidente de la Comisión de Servicios Públicos hacía ese comentario respecto a los carteles del 1 de mayo. Por lo tanto, no entendemos muy bien por qué parece que o no están las cosas claras en el Gobierno municipal o hay criterios diferentes, depende quién lo tenga que decir. Por lo tanto, simplemente expresar que la vamos a apoyar, porque consideramos que, como bien he dicho antes, que aunque no es fácil saber dónde empieza y dónde acaba la libertad de expresión, siempre que se respeten los lugares instalados para poder poner este tipo de cartelería, en principio no tendría por qué haber este tipo de censuras que parece que sí que está habiendo en el municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. Tiene usted la palabra si quiere intervenir en el segundo turno.
inork ez badu ezer esaten. Dice nada, en principio diría solamente lo mismo que he dicho antes, que si se utilizara siempre el mismo criterio, tal vez no estuviéramos de acuerdo, pero por lo menos aceptaríamos que no se haya hecho de forma arbitraria. Pero en estos casos vemos que se ponen unos carteles y otros no, y que no se quitan, que ocurre lo mismo con las pancartas. Se han solido poner pancartas alrededor de las escuelas y ahí han estado meses y meses hasta que los han roto la lluvia y el viento y no se ha dado ninguna orden de quitar esas pancartas. En el caso de la delegación diría lo mismo. Si en todos los colegios se ponen pancartas con respecto a la situación del profesorado, la LOMCE, etcétera, etcétera, y nosotros no hemos recibido o no hemos oído que se den este tipo de órdenes. Esa es la cuestión, ¿por qué en algunos casos sí y en otros no? Mila esker, bai, Ramuña. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por EH Bildu? ¿Votos en contra? Pues por 7 votos a favor, 10 votos en contra, queda rechazada la moción de EH Bildu. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Nosotros hemos votado en contra, aunque podemos entender el fondo que han explicado tanto EH Bildu como Aldula Sartoria Puede. Desde la oposición no creemos que el equipo de gobierno ejerza una presión o una actividad de censura respecto a nadie. Si lo queremos entender así, quizás se ha podido cometer de alguna manera cuando no funcionábamos con reglamento de organización interna y pues cualquier grupo podía vetar incluso la lectura de una moción. Pero una vez habiendo redactado pues un borrador, habiendo presentado enmiendas, habiéndolo debatido y aprobado, ya terminamos con ese problema. Además, yo creo que todos los partidos aquí representados pues podemos traer demandas o quejas, ya sean emanadas del propio partido o cogidas de cualquier tipo de colectivo o asociación del municipio. Pero yo creo que en ningún caso podemos permitir que el propio ayuntamiento o un partido político o un colectivo, una asociación, una persona individual, pues ensucie la calle de la Sarteoria pues, con pancartas, con cartelería o con pintadas, porque eso a lo que lleva es, entre otras cosas, a que hayan tenido que aumentar el servicio de limpieza de vía pública pues para solucionar esa problemática. Yo sí animo al equipo de gobierno, pues si es caso, a que haga un mayor esfuerzo y quite cualquier cartelería, cualquier pancarta, cualquier pintada, pues la ponga quien la ponga, como dice EH Bildu. Y yo creo que eso es todo. Creo que para esas prácticas ya tenemos unos paneles informativos a lo largo y ancho del municipio, los tenemos también en las entradas de todos los edificios municipales, tenemos las redes sociales, la prensa escrita e, insisto, este pleno municipal para debatir las mociones que sean necesarias. De hecho, cada pleno se termina con un punto de ruegos y preguntas abierto a la ciudadanía para que le consulten al alcalde lo que sea necesario. Así que creo que por todo ello pues no hay una actividad de censura. Pues quizás de achacar algo, pues no lo sé, se podría achacar, pues como ha dicho el señor Naya, pues yo que es una falta de comunicación interna o no sé, pero no creemos que haya una actividad de censura. Muchas gracias, señor Sáez. Señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, Suria Daitza. Vaya, Chaldeón. Buenas tardes. Bueno, nosotros hemos votado en contra de la moción porque nos parece que existe una ordenanza que no se cumple en este caso. Además, nos parece que en los edificios municipales no son el lugar más apropiado para las pancartas y además nos parece que el tema es totalmente político y que en un colegio como Landaberri
debería mantener a sus alumnos fuera de la política y por ello hemos votado en contra. Señor Valdivia, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Pues nosotros hemos votado en contra porque este Gobierno municipal tiene la obligación de representar a toda la ciudadanía de la Sarte Oria, no solo a quienes le han votado. Entonces, como Gobierno, defendemos el derecho de todos los lasarteoratarras de convivir en un municipio limpio y respetuoso con todas y cada una de las opiniones. Por mucho que ustedes realicen falsas acusaciones de atentar contra el derecho a la libertad de expresión, no vamos a cesar en esta obligación que la ciudadanía nos ha encomendado. Si algo valoran los ciudadanos del actual Gobierno socialista frente al anterior Gobierno de Bildu, encabezado por usted, señor Barrio, es que nuestras calles y plazas se encuentran más limpias y no solo como valor estético. Y así vamos a seguir primando el derecho de cada lasarteoratarra a vivir en un municipio limpio y con una convivencia en paz, respetando todas las sensibilidades existentes en la Sarte Oria, sin primar unas sobre otras. Y si realmente EH Bildu considera que existe una vulneración por parte de este equipo de Gobierno y su alcalde de un derecho tan fundamental como es el de la libertad de opinión y expresión, recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución, que acuda al Tribunal Constitucional para interponer el recurso correspondiente. Muchas gracias, señor Valdivia. Yo sí que me gustaría, para terminar con este punto, una serie de aclaraciones al señor Barrio. Primero, tiene que informarse si ha habido otras quejas de otros centros escolares, en concreto Sassueta y Zumaburu. Porque Sassueta y Zumaburu colocaron una pancarta en contra de la delegada de Educación por las obras del Colegio Zumaburu, lo colocaron en el centro y la propia brigada de FCC la retiró al día siguiente. Y llamaron a este ayuntamiento a ver qué es lo que había sucedido porque se había retirado. Pero digo más casos. Otro caso también con el mismo colegio, Sassueta y Zumaburu, una reclamación de los profesores del centro, donde habían colocado una pancarta por una huelga que realizaban los profesores y también se retiró. No es una cuestión de política ni de contenido del tema, sino porque el centro escolar es un edificio municipal y, por lo tanto, se tiene que pedir autorización a este ayuntamiento. Y tiene que tener autorización del ayuntamiento y de la propia dirección del centro. Entonces, no puede ser que la dirección del centro, sin contar con nadie, decida colocar las pancartas que considere sin pedir autorización al ayuntamiento. En el caso del Colegio Sassueta y Zumaburu, la propia directora llamó a este ayuntamiento y se le dio la correspondiente autorización. Y se volvieron a colocar y no se retiraron. Por lo tanto, vuelvo a decir, lo que estamos planteando aquí es una cuestión de procedimental. Porque si algo, y luego ya me imagino que hablaremos al respecto por el escrito que vosotros habéis planteado y que nos habéis hecho pasar, si algo hemos demostrado los socialistas en este ayuntamiento es que, a pesar de que nuestro partido es pro-incinerador y está defendiendo la ubicación en Zubieta, el Partido Socialista de la Sarte Oria ha alegado en contra en todo lo que ha tenido que alegar. Por lo tanto, yo creo que hemos demostrado cuál es el posicionamiento de nuestro partido en contra de la ubicación de la incineradora en los Altos de Zubieta. ¿Qué problema vamos a tener con una pancarta que compartimos el contenido? Por lo tanto, volvemos a decir, en las cuestiones de los centros escolares, de las pancartas, no solo que ha colocado Landaberri, vuelvo a decir, sino que Sassueta y Zumaburu también han colocado, lo que se ha reclamado al centro es que se solicite autorización al ayuntamiento y que una vez que tenga la autorización de la dirección del centro y la autorización del ayuntamiento, se podrán colocar. Pasamos al siguiente punto. Por alusiones, baina egunero ikusten nun, Zumaburu. Veía todos los días en Zumaburu la pancarta que estaba en Zumaburu y hablábamos de limpieza, etcétera. Esa pancarta estuvo ahí hasta que se la llevó el viento, más de 2 meses incluso. Y la cartelería y las pancartas que se ponen en zonas industriales, bueno, eso es tema de todos los días. Y en la rotonda se ha quitado un poste para no poder poner pancartas.
para regular mejor el tráfico. No, el tráfico estaba bien regulado. Se ha quitado un poste para no poder poner pancartas. Podemos seguir debatiendo, pero bueno, no es cuestión. Más tiempo que las pancartas que hayan podido estar en el Colegio Sasute Zumaburu hasta la pancarta de la incineradora en el Colegio Landaberri, que lleva años. Lleva años. Porque se aprobó en un consejo escolar del centro. Lleva años. Por lo tanto, no podemos cuestionar ni que hay favoritismo hacia un centro ni hacia otro. El mismo procedimiento, el mismo protocolo que se pide a uno es el que se pide al otro. Pasamos al siguiente punto del orden del día, la moción presentada por el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oria Puede, relativa a la creación de apartamentos tutelados para mayores. Para su presentación tiene la palabra el portavoz de dicha formación, el señor Naya. No, la señora Alicia. Eskerrik asko, alkate jauna. El colectivo de personas mayores, cada vez más numeroso en nuestra sociedad, ha experimentado un cambio importante en los últimos años. La población envejece y la esperanza de vida va en aumento. Así, las características, las necesidades y las expectativas de los mayores no son hoy las mismas que hace un tiempo. Según recientes declaraciones de representantes forales, personas de 55 años y mayores representaron en 2017 el 35% de la población en Guipúzcoa. Y para 2031 las proyecciones de población apuntan a que este grupo poblacional supondrá el 46,5%. Uno de los ejes prioritarios de la atención a las personas mayores es el de responder a sus necesidades de alojamiento. En este sentido, la red de plazas residenciales tradicionales ha experimentado un desarrollo importante a lo largo de la última década. Sin embargo, de forma paralela y como respuesta a las nuevas necesidades de este colectivo, en Guipúzcoa han surgido diversas alternativas de alojamiento para personas mayores con necesidades sociales, pero también con niveles de autonomía personal importantes. Estos alojamientos reciben diversas denominaciones: viviendas comunitarias, pisos protegidos, viviendas tuteladas, pisos tutelados, unidades de convivencia, alojamientos polivalentes, centros rurales polivalentes, viviendas comunitarias, pisos de tercera edad o pisos compartidos. Y el desarrollo de estas alternativas es prioritario para el futuro inmediato. Al tratarse de recursos para mayores autónomos, el desarrollo de esta red es competencia municipal y a los ayuntamientos, como agentes principales del sistema de servicios sociales implicados, les corresponde diseñar estos recursos con calidad óptima para la atención a los mayores de nuestro entorno, siempre con el objetivo de responder a las necesidades concretas de cada persona mayor, garantizándoles una mejor calidad de vida. La presente propuesta pretende abrir la vía para proyectar en nuestro municipio uno de estos recursos, los apartamentos tutelados. En la Comunidad Autónoma Vasca, las viviendas tuteladas para personas mayores están reguladas por el Decreto 41/1998, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, donde reciben el nombre de apartamentos tutelados y se definen de la siguiente manera: conjunto de viviendas autónomas, unipersonales y o de pareja que cuentan con servicios colectivos de uso facultativo y que dan alojamiento a personas mayores con una situación psicofísica y social que no precisa de recursos de mayor intensidad. Es importante, no obstante, distinguir los apartamentos tutelados de las viviendas comunitarias, que se definen comunidades convivenciales con un máximo de 14 plazas destinadas a personas mayores con un cierto nivel de autonomía y con un estilo de vida similar al del ambiente familiar, así como de las viviendas compartidas. Gizartekintza considera que no es recomendable ampliar este último tipo de recurso. Se recomienda la existencia de apartamentos tutelados en municipios de más de 7.000 habitantes y el desarrollo de este recurso lograría también la consecución de los siguientes objetivos: posibilitar la permanencia de estas personas en un entorno comunitario que se asemeje lo más posible a su vivienda habitual, mejorar la calidad de vida de estas personas a través de la prestación de diversos programas de intervención, fomentar el mantenimiento de la autonomía de las personas usuarias prestando una atención adecuada a sus necesidades, prevenir y retrasar el deterioro progresivo de estas personas realizando una intervención y seguimiento continuado, favorecer el mantenimiento de relaciones sociales y de convivencia de estas personas, evitando y retrasando situaciones de aislamiento. Poco a poco en nuestro entorno podemos ver ejemplos de desarrollo de este tipo de proyectos. En Donosti, Legazpi, Zumaia, donde la iniciativa municipal ha dado un nuevo enfoque dentro de la intervención de sus servicios sociales, propiciando la concepción de un recurso mixto que incluye vivienda asistida y servicios comunitarios. Hace unos días hemos tenido conocimiento del proyecto que desarrollará Pasaia, un centro de referencia en atención al envejecimiento y que también contará con una veintena de apartamentos tutelados y un centro de día. La política que propugna Gizartekintza
establece que el ingreso en centros residenciales debe limitarse a las personas con mayor dependencia. Teniendo en cuenta la demanda existente, entendemos que una parte sustancial de la misma debería dirigirse a los apartamentos tutelados y no convertirse en un argumento para la multiplicación de centros gerontológicos. Por todo ello, el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oria Puede propone al Pleno del Ayuntamiento de Lasarte Oria 1. Hacer una reflexión general sobre la política social de vivienda y tomar la iniciativa para el desarrollo de este recurso de alojamiento para mayores, que son los apartamentos tutelados, para hacer frente a las necesidades actuales y futuras de nuestra ciudadanía. 2. Para ello, el Gobierno municipal estudiará la manera de llevar a cabo este proyecto, bien destinando viviendas que ya posee para este fin, siempre que estén adaptadas a los requisitos del Decreto 41/98, destinar una parte de nuevas promociones de VPO a este objetivo o bien construir o rehabilitar un edificio para este uso. 3. Los apartamentos tutelados dependerán de los servicios sociales y se estudiará la fórmula genérica de los mismos, pudiendo ser apartamentos para mayores con derecho de habitación, en las que las viviendas son adquiridas por los usuarios y su valor es devuelto cuando se abandonan y o mediante alquiler. 4. Para que los apartamentos tutelados constituyan un recurso adecuado a las necesidades de las personas usuarias, será necesario que tengan características de auténtico equipamiento social y por ello que el número de apartamentos sea lo suficientemente grande para favorecer las relaciones sociales entre mayores, manteniendo suficiente grado de autonomía y privacidad. Y 5. Por ello se destinará una partida en los presupuestos de 2018 para iniciar el proyecto de apartamentos tutelados en el municipio de Lasarte Oria. Muchas gracias, señora García. ¿Alguien quiere...? Señora Acevedo. De orden, y un poco estando de acuerdo el Grupo Socialista con el sentir de lo que es la moción que ha presentado el Grupo Aldu Podemos de Lasarte Oria, yo al punto 5 quería proponer un punto transaccional, ¿vale? Yo, os comento, vosotros lo que proponéis en vuestra moción es destinar una partida en los presupuestos del 2018 para iniciar el proyecto de apartamentos y nosotros lo que proponemos es, en el supuesto de que fuera necesario la realización de una contratación externa para la elaboración de la reflexión y estudios sobre la creación de apartamentos tutelados para mayores en Lasarte Oria. El Gobierno municipal realizaría la moción de crédito oportuna creando la partida necesaria para dicha contratación. Digo esto por dos motivos fundamentales. Sabéis que con el mapa de cartera, ciertamente, forma parte de entre las competencias del municipio o las viviendas tuteladas, los pisos de exclusión y demás. Pero coincide que en el municipio de Lasarte Oria no tenemos demanda al respecto, no se nos ha solicitado eso. Si por el contrario el conjunto de trabajadoras sociales en sus reuniones lo que sí han trasladado, y por eso lo hemos trabajado conjuntamente en la comarca y va a tener lugar próximamente en el pueblo, son las viviendas de exclusión. Como saben ustedes, la exclusión grave corresponde a la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero la moderada corresponde al municipio. Nos encontramos muchas personas en situación moderada y conjuntamente, junto con los municipios de Astigarraga, Andoain, Usurbil, Lasarte, Hernani y Lasarte, hemos propuesto crear 2 viviendas en nuestro término municipal. En la parte que ustedes mencionan también en cuanto a mantener a los mayores dentro de su entorno social, decir que dentro del Departamento de Servicios Sociales, si también tienen constancia de ello, es decir, vamos dando pasos en la medida de la demanda que vemos que es necesaria, ¿no? Han sido la ampliación de las 4 horas dentro del servicio de SAD para tareas que son de ocio, acompañamiento a médico y demás. Así como estamos trabajando los grupos de deterioro cognitivo, incluso hemos empezado con el grupo de Contento en el hogar del jubilado para trabajar también con las personas con cierta autonomía, es verdad que una autonomía limitada, para mantenerlas el mayor tiempo posible en el entorno. Y estamos trabajando, que eso también lo saben ustedes por la comisión y que en breve estamos finalizando las gestiones de instaurar en el hogar un comedor que sea tanto para mayores como para aquellas personas, pues incluso con exclusión social en un momento dado, ¿no? Dicho todo esto, sí que estamos a favor, pero entendemos que a fecha de hoy no existe esa demanda y que yo propongo esta transaccional para trabajar en ello
trasladarlo a las trabajadoras sociales, verlo y de qué manera y forma podemos hacer un estudio, podemos ver, bueno, ese globo sonda y a ver de qué manera y forma se podría hacer. Y siempre existe la modificación presupuestaria, que no habría ningún problema. Es decir, como en otras ocasiones, lo traeríamos una vez finalizado y trabajado por la comisión y previamente, como es lógico y es obvio, por el conjunto de trabajadoras sociales a este pleno. Pero, en principio, esa es mi propuesta. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Antes de entrar entonces en el debate, aceptarían por parte de... Vuelve a leer el apartado número 5. En el supuesto de que fuera necesaria la realización de una contratación externa para la elaboración de la reflexión y estudio sobre la creación de apartamentos tutelados para mayores en la Sarte Oria, el Gobierno municipal realizará la modificación de crédito oportuna creando la partida necesaria para dicha contratación. Vale, pues entonces entraríamos en el debate de la moción transaccional, que sería íntegramente la moción presentada por Aldu Lasarte Oria, puede, salvo el quinto punto, que sería la incorporación que el Partido Socialista ha realizado. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate? Sí, la han aceptado. Pasaríamos entonces a la votación. Votos a favor de la moción presentada por Aldu Lasarte Oria Puede, más la transaccional al punto número 5 presentada por el Partido Socialista. Aho batez, onartzen da. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Pues pasaríamos entonces al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 7. Previa conformidad de los portavoces municipales, moción presentada por Euskal Herriko Lagunak, Mendebeldeko Saharokin Bat. Paso a dar lectura de la moción. En el 42 aniversario de la proclamación de la República Democrática Árabe Saharaui, la Asociación de Amigos de Euskal Herria en el Sáhara Occidental plantea a la Corporación Municipal de Lasarte Oria la siguiente moción, con el objeto de que se discuta y se vote y se apruebe en el siguiente pleno ordinario. Esta corporación declara y exige: 1. Manifiesta su denuncia y rechazo más absoluto ante la conculcación del derecho a la manifestación, las detenciones, torturas y malos tratos, violaciones, desapariciones, deportaciones y, en general, ante las agresiones contra los derechos humanos que se producen en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. 2. Reclama que la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental tenga competencias en el ámbito de los derechos humanos, para que deje ser la única misión que se aparta de la labor de los derechos humanos entre aquellas misiones que la ONU tiene desplegadas en el mundo. 3. Exige el respeto a la libertad de movimiento para todas las personas, lo que incluye a la población saharaui y el derribo del muro de la vergüenza que a lo largo de 2.600 kilómetros divide a los habitantes del Sáhara Occidental. 4. Se renuncia a la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental y, en particular, que se suspenda el acuerdo para la pesca a los caladeros saharauis que los Estados de Marruecos tienen con la Unión Europea. 5. Que el Estado español reconozca, junto a los demás Estados miembros de la Unión Europea, a la República Democrática Árabe Saharaui el derecho a la autodeterminación y a la independencia, y asimismo exige que, siguiendo la jurisprudencia recogida en el derecho internacional, se ponga fin al proceso de colonización del Sáhara Occidental. 6. Que se cumpla una vez por todas la resolución adoptada por el Congreso de los Diputados español, según la cual se prohíbe vender armas a Estados en situación de guerra, caso de Marruecos. 7. Aprueba que la bandera del Sáhara Occidental ondee en el Ayuntamiento de Lasarte Oria el 27 de febrero de 2018, coincidiendo con el 42 aniversario de la proclamación de la República Democrática Árabe Saharaui. 8. Que, coincidiendo con el mencionado aniversario, esta corporación se suma a la concentración convocada por los amigos de Euskal Herria en el Sáhara Occidental para el 27 de febrero de 2018 a las 7:30 de la tarde delante del Ayuntamiento de Lasarte Oria con el lema «Fuera Marruecos del Sáhara, independencia para el Sáhara Occidental». ¿Alguna formación política quiere intervenir? Señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Sí, nosotros apuntar, creo que hace un par de años, debatimos en relación a esta temática y mi grupo... ¿Cómo? Y mi grupo creo recordar que se abstuvo, pero anunciar que en esta ocasión vamos a votar a favor, porque nuestro parlamentario vasco Carmelo Barrio nos ha explicado en profundidad esta temática que antes yo personalmente desconocía. Así que, pues eso, anunciar que votaremos a favor. Muchas gracias, señor Sáez. Pasamos entonces a votación.
¿Votos a favor de la moción presentada por Euskal Herriko Laguna Mendebalko Saharokin Bat? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad, aho batez, onartzen da. Como saben, fuera del orden del día se ha presentado, en primer lugar, una moción por parte de Aldu Lasarte Oria Puede relativa a la necesidad de garantizar el futuro de las pensiones, a la cual se ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, que tienen ustedes una copia delante, han podido recibirla delante de la mesa, y por lo tanto paso a dar primero, tendríamos que votar la urgencia de incluir este punto en el orden del día. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate de la urgencia? Pues pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de incluir dicha moción en el orden del día? ¿Votos en contra? Abstenciones. Pues con 15 votos a favor y 2 abstenciones queda incluida dentro del orden del día. Paso entonces, como he dicho, a dar lectura de la moción de la declaración transaccional que se ha acordado entre dichas formaciones. Los grupos abajo firmantes proponen al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Lasarte Oria insta al Gobierno de España a volver al consenso de 2011, derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015, la regulación de la jubilación anticipada del Real Decreto Ley 5/2013 y de forma íntegra la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. 2. Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el Partido Popular en la Ley 23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019. 3. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC. Asimismo, a establecer por ley que las pensiones no puedan estar por debajo del salario mínimo interprofesional, siendo la pensión de jubilación personal o sin cónyuge el cargo equivalente al salario mínimo interprofesional anual y con cónyuge al cargo equivalente al 110% del SMI. 4. Incrementar los ingresos del sistema, intensificando la lucha contra el empleo irregular, el fraude de la Seguridad Social y complementando la financiación de la Seguridad Social mediante nuevos impuestos extraordinarios a la banca y las transacciones financieras. 5. Derogar la reforma laboral de 2012 debido a que sus consecuencias nefastas para la calidad del empleo ponen en grave riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones. 6. Mejorar la naturaleza protectora del sistema de modernización de la gestora del Fondo de Reservas a través de una mejora de su regulación y con el objetivo de evitar el uso abusivo del mismo. Se verá volver a establecer un límite a la disposición de fondos con carácter anual que fue eliminado por el Partido Popular desde el 2012. 7. Dejar de girar contra la Seguridad Social, desplazando a los presupuestos generales del Estado 2018 los costes no referidos a las prestaciones, como los derivados de las medidas de fomento del empleo del Partido Popular basados en reducciones, exenciones y tasas planas o tarifas planas, o gastos de gestión de las entidades administrativas. 8. Introducir en el Pacto de Toledo un nuevo principio de reequilibrio presupuestario, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de ingresos cada año, consistente en mantener el gasto en pensiones, racionalizar otras partidas de gastos e incrementar los ingresos del sistema y no recortando las pensiones y, por tanto, empobrecimiento a los pensionistas. 9. Garantizar la participación de las comunidades autónomas en el seno del Pacto de Toledo, así como de los colectivos de pensionistas, para abordar una reflexión compartida que busque vías de financiación directas desde el presupuestos generales del Estado, estudiando, entre otros temas, la eliminación o reducción de las bonificaciones y reducciones de la cotización de las empresas de la Seguridad Social y de las medidas de bonificación fiscal de los planes privados de pensiones o de las medidas establecidas en las reformas del sistema de previsión social encaminadas a prolongar la vida laboral, apostando por la solidaridad intergeneracional e interterritorial. 10. Mejorar las pensiones de viudedad para las personas preceptoras que no tengan derecho a otra pensión pública, no perciban ingresos por la realización de trabajos por cuenta ajena o propia o rendimientos de rentas diferentes a los señalados anteriormente, que superen en cómputo anual el límite de ingresos establecidos en cada momento para ser personas beneficiarias de la pensión mínima viudedad. Y 11. Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres déficit de género.
Y, por último, 12, trasladar el presente acuerdo al Gobierno del Estado y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Esta es la declaración institucional transada entre ambas formaciones. Tienen tanto Aldu Lasarte Oria como el Partido Socialista, si quieren, pueden intervenir para hacer algún tipo de explicación más. Señor Naya, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, el motivo de haber metido esta moción como por vía urgente es que hay convocadas movilizaciones para este mes de febrero y, por lo tanto, si la dejábamos para el siguiente pleno, pues de alguna manera perdíamos esa oportunidad de darle un poco de empuje a un tema tan trascendental como este. Hemos aceptado la propuesta transaccional del Partido Socialista porque, bueno, entendemos que podíamos compartir muchos puntos en común. Es cierto que hemos tenido que prescindir de un punto, que es el de no solicitar la derogación de la reforma laboral de 2010 del Partido Socialista. Entendíamos que era una de las condiciones que, bueno, o una de las propuestas que habría, el no solicitarla, porque evidentemente si el Partido Socialista fue quien hizo esa reforma, pues no iban a poner una moción la solicitud de derogación. Entendemos que el hecho de que las pensiones hoy en día son como son, principalmente es debido a dos actores fundamentales, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, pero principalmente y ante todo señalaríamos al Partido Popular como máximo responsable de la situación precaria de las pensiones y creemos que, bueno, de cara a futuro probablemente tengamos que buscar compañeros de viaje de la izquierda para combatir el mal que nos acecha con el Partido Popular, sus reformas laborales, sus reformas de las pensiones, que al final lo que está demostrando es que no tienen una conciencia social lo suficientemente importante como para entender que cuando tienes una sociedad con grandes dificultades para acceder a un mercado laboral, grandes dificultades para acceder a un mercado inmobiliario, podemos hablar precisamente, por ejemplo, de Lasarte Oria. Tenemos falta de pisos en alquileres, los alquileres están disparados, seguramente no podremos localizar viviendas por menos de 600, 650 euros y viviendas de una habitación. Como hablaba de las contrataciones laborales precarias, una tasa de paro altísima. Bien es cierto que la comunidad autónoma vasca quizás tiene unos datos no tan similares a los del resto del Estado, pero aun y todo, eso no quita para que la contratación esté siendo precaria. Y tenemos al presidente del Gobierno que se le ocurre decir que recomienda a la gente invertir en planes de pensiones privados, lo cual a mí me resulta asombroso. Y es curioso que me asombre todavía de comentarios de un señor que lleva sorprendiéndonos con tipología de comentarios como esa durante tantos años. Pero bueno, Mariano Rajoy todavía es capaz de sorprender a muchas personas. Por lo tanto, como decía, creemos que tenemos que buscar compañeros de viaje en este asunto porque, lamentablemente, hay mucho que avanzar. La población está cada vez alargando, afortunadamente, los años de vida. La pirámide poblacional se está moviendo y cada vez habrá más personas mayores y durante más tiempo teniendo que cobrar las pensiones. Y si estamos en manos del Gobierno popular y sus reformas, desde luego, pobrecitos y pobrecitas de las personas actuales que cobran las pensiones y de las personas que ya veremos si algún día llegamos o no a llegar a cobrarlas. Por lo tanto, bueno, en este caso, como decía, hemos aceptado esta transacción. Esperamos que el resto de grupos municipales estén a favor. Nos encantaría. Y hay que dar mucha batalla ante un Gobierno que está cubierto de gloria y que seguramente va a seguir mirando por los intereses y velando por los intereses de las grandes empresas del IBEX 35 y no por los 46 millones de personas que vivimos en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista. Bueno, uno de los grandes avances sociales que ha tenido este país ha sido el sistema de pensiones. Quizás eso es lo que ha marcado la diferencia incluso con otros países. Es cierto que es necesario que
que el Gobierno popular recapacite. Fundamentalmente por la pérdida de poder adquisitivo. Segundo, tengo que decir también que el incremento del IPC en las pensiones ha sido francamente irrisorio. Y, de hecho, las movilizaciones al respecto que han hecho nuestros mayores. Y luego algo fundamental, la retirada continua y perpetua de este fondo, ¿no? Es decir, yo creo que, y de verdad, y lo digo porque creo que esa es la política, que es el arte de conseguir, de hacer posible lo imposible y, sobre todo, de alcanzar acuerdos y consensuar, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular debe y tiene que hacer una reflexión, no porque ahora estamos próximos a unas elecciones, no, sino porque realmente es una demanda social fundamental. No podemos permitirnos un país que no es rico socialmente, un país que sus gentes están en situación precaria, no somos un ejemplo. Un país lo hacen sus ciudadanos y realmente son ellos los más necesitados, las clases más desfavorecidas a las que hay que prestar atención. Y eso no lo puede obviar un presidente, siempre y cuando, o por lo menos, si gobierna para el conjunto de ciudadanos. Yo insto desde aquí a que de verdad que haya una reflexión y creo que uno es valiente cuando dentro de las filas de un partido pues también sabe decir no, ¿no? Creo que nuestra función o nuestra labor no solamente es la de decir amén, sino que militamos precisamente para cuando los nuestros se equivocan. Y reconocerlo creo que es una virtud. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pasamos entonces a la votación de la declaración institucional transaccional alcanzada por el Partido por el Aldula Sartoria Puede y el Partido Socialista en relación a la necesidad de garantizar el futuro de las pensiones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 12 votos a favor y 5 abstenciones queda aprobada dicha declaración institucional. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Sí. Y nosotros nos hemos abstenido porque, aunque a veces parezca en los medios de comunicación o en algunos plenos que somos excesivamente agresivos, a veces uno hace un gesto de humildad. Y en este caso, pues yo soy portavoz en el Ayuntamiento de la Sarteoria. No soy ni un técnico, ni un experto, ni un asesor en el tema de las pensiones. Por eso yo creo que este debate se debería dar en otra institución y con gente que realmente pues domina del asunto, ¿no? Yo me voy a limitar, me he abstenido, como digo, como no soy un experto en la materia, a lo que me voy a limitar pues va a ser a dar unas pinceladas muy por encima de la postura del Gobierno y otras propias. Nos hemos abstenido porque el sistema de pensiones, aunque digan que todo es culpa del PP, está garantizado. La demografía española, como ya se ha comentado, ha envejecido mucho y lo continúa haciendo. La esperanza de vida cada vez es mayor. No es algo malo, pero sí una situación diferente. Cada vez a más personas le corresponde cobrar una pensión y durante más años que antes. Hace todavía poco tiempo que hemos salido de la mayor crisis económica de la historia de nuestro país y a día de hoy aumenta el empleo, pero también aumentan los perceptores de pensiones. Hay que recordar que el único año en el que se han congelado las pensiones ha sido en el 2011, por el Gobierno del Partido Socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno actual se encontró un país al borde del precipicio y tuvo que ser valiente y apretarse el cinturón para renunciar a un rescate que estaba más cerca que lejos, que eso sí que hubiera supuesto una bajada drástica e inmediata de las pensiones, como ha sucedido en Grecia. El Gobierno ha sido valiente, se ha apretado el cinturón y ha llevado a cabo una reforma laboral que funciona y que crea empleo. Lo que hay que hacer es seguir consolidando el crecimiento económico para continuar garantizando el sistema de pensiones, acometiendo reformas para mejorarlo, claro que sí, pero insisto, las pensiones están garantizadas. Hoy hay más preceptores que en el 2011 y el Gobierno garantiza las pensiones del presente y se ha propuesto proteger las pensiones del futuro. La realidad es que cuando hablamos de pensiones hablamos también de la liquidez de las familias
Y en este aspecto, en lo que deberíamos invertir el tiempo es en esbozar cómo podemos bajar los impuestos y la presión fiscal que ejerce este ayuntamiento, que es grande, impuestos muy superiores al incremento del IPC, y así devolverles a los vecinos los esfuerzos que han hecho durante la crisis. Muchas gracias, señor Sáez, portavoz de EAJ-PNV, zurea da hitza. Vale. Guk alde bozkatu deu. Hemos votado a favor, estamos totalmente de acuerdo con la moción, también con la contramoción, pero hemos echado en falta que se exija cumplir el estatuto, porque al fin y al cabo nos parece que el régimen que es competencia del régimen, que si la competencia fuera del Gobierno vasco se podrían gestionar mejor las cosas, tal y como se ha hecho con otras competencias. Txordoki jauna, Barrio Jauna, zurea da hitza. Mila esker. Bueno, antes de nada debemos decir que estamos de acuerdo con el fin que está en la base de la moción, es decir, las instituciones públicas deben garantizar unas pensiones dignas y públicas a todas las personas. Es decir, todos los pensionistas deben recibir una pensión que les garantice una vida digna, eso claramente. Estamos de acuerdo también con la solicitud de derogación de la reforma. Esas reformas han causado en muchos casos que el valor de las pensiones esté por debajo del nivel de pobreza. De todas formas, debemos recordar que, tal y como se recoge en el texto de la moción, o tal vez peor con la transaccional, debemos recordar que no solo el PP, sino que, como aparece en la moción, el propio PSOE fue el primero en tomar medidas en contra de unas pensiones dignas. Así que el PP es culpable en muchos campos, pero no el único. Hemos dicho que estamos de acuerdo, pero vemos ciertas carencias en la moción y por ello nos hemos abstenido. Falta de concreción, diríamos. En opinión de Bildu, se necesitan dos bases para hacer frente con fundamento o adecuadamente al problema. Por una parte, la devolución de las competencias y, por otra parte, el establecimiento de una renta básica. Es indispensable que las pensiones no estén por debajo del límite de la pobreza. Según Europa, deben ser de un 60% de los sueldos y en el País Vasco concretamente, y trayéndolo a nuestra realidad y no a la realidad del Estado, porque es otro de los errores de la moción, esa renta básica sería de 1.080 euros. Aquí, en la situación en la que nos encontramos, así que debería ser la pensión que se debería establecer aquí. Cuando hablamos de medidas concretas, no debemos olvidar la creación del empleo de calidad, porque es la mejor manera de reducir el desempleo, es decir, reducir el gasto y creando más cotizantes, es decir, incrementando los ingresos. Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca tienen unas competencias en la seguridad social y necesitamos una herramienta propia y soberana que responda a nuestra realidad social. Por ello y en general necesitamos una herramienta para obtener competencias de transferencia de la seguridad social y cómo que se hagan estas transferencias de una vez por todas para que se puedan gestionar desde aquí las cosas, porque si no, no lo podremos hacer. Está bien pedir al Estado, pero también las instituciones de aquí, el Gobierno vasco, por ejemplo, tienen la responsabilidad de completar las pensiones, tienen responsabilidades de completar las pensiones más bajas y podemos hacer más en ese sentido. Y cuando decimos aquí, también hablamos de los ayuntamientos, porque también tienen su parte de responsabilidad y al Gobierno municipal le exigiríamos, en este caso al de la Sarteoria,
que dentro de sus competencias garantice ayudas a las personas, a los pensionistas que están en una peor situación. Hay maneras para poder hacer frente a estas situaciones y vivir de forma digna. Gracias, señor Barrio. A mí sí me gustaría hacer una aclaración. Señor Sáez, usted ha dicho que no es experto en pensiones, lo ha demostrado, pero también demuestra que tampoco es experto en Hacienda Foral. ¿Usted sabe cuál es la presión fiscal de este ayuntamiento? ¿La conoce? Es que acusa usted de que la presión fiscal de la Sarteoria es tan alta. ¿La conoce usted? ¿Me la puede decir? No la conoce. Entonces, usted habla sin saber. ¿Usted sabe que el Ayuntamiento de la Sarteoria está siendo sancionado por el Fondo Federal de Financiación de la Diputación por tener una presión fiscal tan baja? En Guipúzcoa hay 89 municipios. 89. Nosotros somos el 9º en población. Y en función, el reparto que se hace del Fondo Federal de Financiación no solo es en base a los habitantes, sino también a la presión fiscal que pagan esos habitantes. Y la Sarteoria es el último municipio, el que menos cobra euros habitante. El último de los 89, por la baja presión fiscal que tenemos. Usted tiene un documento, como lo tenemos todos los miembros de esta corporación, que es la ordenanza fiscal. Y en la ordenanza fiscal se le hace a usted y a todos se nos hace por parte de intervención un trabajo donde se nos ve la comparativa con el resto de ayuntamientos de cuál es la tasa impositiva que se cobra en la Sarteoria, cuál es el tipo impositivo que se cobra de los impuestos y cuál es lo que se cobra en la comarca. Y usted puede comprobar perfectamente que se cobra menos que en el resto de los ayuntamientos. En todos, tanto en tasas como en impuestos. Por lo tanto, usted utiliza muchas veces ese argumento fácil de decir la presión fiscal del ayuntamiento, el que aquí se cobran muchos impuestos, que se sube el IPC, pero es que no es verdad. Primero porque usted lo desconoce y la muestra es de que no sabe cuál es la presión fiscal que tiene este ayuntamiento. Por lo tanto, antes de pretender dar lecciones, infórmese. No nos acusa a nosotros de tener una presión fiscal alta y de estar ahogando a los ciudadanos de la Sarteoria, que por eso ese es el problema que tienen nuestros pensionistas, de que no llegan a final de mes, no por las pensiones que perciben, sino porque este ayuntamiento les está ahogando por los impuestos que les cobra, cuando no es cierto. Entonces, como concejal de Hacienda, pues la verdad ustedes saben que yo siempre, cuando a mí me pinchan, yo salto. Y lo que no puedo aceptar es que se acuse de que la presión fiscal de la Sarteoria es alta cuando no es verdad. Pasamos al siguiente. Espera, en cualquier caso, no he dicho que la gente no llega a fin de mes por los impuestos del ayuntamiento. He dicho que es algo que influye y que nosotros, como miembros de un ayuntamiento, es en lo que tenemos mano. Y en cualquier caso, aunque comparemos los impuestos con los municipios cercanos, pues yo también le invito a usted a que lo haga personalmente y, si no, el señor interventor, a coger impuesto a impuesto el incremento de estos 10 años respecto al IPC y calcule los porcentajes de cada impuesto, lo que ha subido la vida y lo que ha subido el ayuntamiento, y verá cómo no miento tanto como usted cree. Vuelvo a decir, si miente, porque no está informado de los temas, y vuelvo a decir, porque en muchas ocasiones lo hablamos, los niveles de cobertura de las tasas, de lo que se cobra por las tasas municipales y lo que se cubre realmente del gasto de prestar el servicio, que los niveles de cobertura son mínimos, y aquí están el resto de los compañeros de la Corporación Municipal, los 17 que tienen ese mismo documento, que es la Ordenanza Fiscal Municipal, y que lo pueden comprobar y pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo es cierto. Por lo tanto, señor Sáez, vuelvo a decir, y le pediría que no vuelva a acusar a este Gobierno municipal o a este ayuntamiento de que la presión fiscal que tiene es alta, porque, vuelvo a decir, se nos está penando por parte de la Diputación Foral por tener una presión fiscal tan baja como tenemos. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En cualquier caso, no, es que sigo sin estar de acuerdo. Mañana le llevo el Excel a su despacho y, si de verdad tiene razón, yo le prometo que me retracto públicamente, y si no, exigiría la inversa. Vuelvo a decir, infórmese de cuál es la presión fiscal de este ayuntamiento. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Saben ustedes también que fuera del orden del día se ha vuelto a presentar otra moción por parte del Partido Popular y tocaría lo mismo.
poder votar primero la urgencia para su inclusión en el orden del día del Pleno. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la inclusión en el orden del día del Pleno? Y luego acusan a otros de libertad de expresión. ¿Votos en contra? Es gracioso, señor Barrio. Luego acusan a los demás de censura. Bueno, y usted no quiere que se incluya una moción en el orden del día de este Pleno. Urgencias dugu ikusten, besterik gabe. No vemos ninguna urgencia. Es muy simple. En marzo habrá otro pleno. Por favor, se incluyen y, por lo tanto, señor Sáez, tiene usted la palabra para presentar su moción. Bueno, gracias a aquellos grupos que han apoyado la urgencia de la moción y han respetado la norma no escrita entre compañeros de que todas las mociones pasen a pleno. Exposición de motivos. La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político. Es una institución coherente que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje legal. La prisión permanente revisable, lo señala claramente la exposición de motivos de esta ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la exposición de motivos, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena al garantizar un horizonte de libertad para el condenado. Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación. Y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social. Añade la exposición de motivos que la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de pena definitiva, en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Igualmente señala que se trata en realidad de un modelo extendido en el derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del convenio. Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios prestaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Así, el 4 de octubre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los grupos parlamentarios vasco, socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos
de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea mixto y la abstención de Ciudadanos y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la proposición no de ley para la derogación de la pena de la prisión permanente revisable. Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular. Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de la prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción. Primero, su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. Segundo, instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los grupos políticos del Congreso, Senado, Parlamento Vasco y Juntas Generales de Guipúzcoa y a la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios y Provincias. Aprovecho la presentación de esta moción para anunciar que el Partido Popular se ha sumado a la recogida de firmas iniciada e impulsada por el padre de Diana Quer para pedir precisamente que no se derogue esta ley, a la que se han unido también familiares de Malta del Castillo, Sandra Palo, Los Bretón y concretamente desde el Partido Popular de la Sarte Oria. Durante varias semanas pondremos mesas informativas, iremos a cada barrio recogiendo firmas para esta causa y todo indica que José Antonio Quer vendrá a Guipúzcoa y haremos un esfuerzo especial para que venga a Lasarte y organizaremos una presentación para que nos explique los porqués de su iniciativa. Y pues invitaremos, por supuesto, al tejido asociativo, a los partidos de la corporación y será un evento abierto para que todo ciudadano que quiera participar o simplemente escuchar pues pueda hacerlo. Y por eso la urgencia para darle un impulso a este tema y ayudar en lo que podamos. Muchas gracias, señor Sáez. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate? Señor Antxordoki, markatu, zurea da hitza. Vale. Nik motxian. Bueno, seré breve y quiero decir que por una parte esa confederación creo que ya salimos, creo que en el texto hay algún error. Aparte, el PNV, tal y como ha defendido en Madrid, está en contra de esto. Y es que esto se trata de una condena de por vida y esto no nos parece adecuado. Al fin y al cabo, es una política con la que no estamos de acuerdo. Además, creemos que no hay ninguna razón humana, ni política, ni jurídica para seguir adelante con esto. Para mí no tiene por dónde cogerlo. Nada más. Nahia Jauna, zurea da hitza. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, voy a proceder a leer la argumentación por la cual nuestro grupo municipal va a votar en contra, pero antes me gustaría decir que me parece una barbaridad, la verdad. Me parece una barbaridad que se haga esta propuesta en un país en el que el Poder Judicial no es independiente, en un país en el que su partido tiene un montón de gente en la cárcel, investigada, imputada. Se están deshaciendo de jueces que están investigando sus casos para poner jueces afines, una fiscalía que no imputa a una infanta. En un cachondeo de país, me parece una barbaridad esto, una barbaridad. Y creo que, honestamente, que cuando se atenta contra la integridad de una persona, seguramente todo el mundo podría estar de acuerdo en colgar de la Plaza del Pueblo a quien lo ha hecho, ejecutarlo, etc., etc. Porque al final te duele tanto
que quieres lo peor para esa persona. Entonces, pues los padres de Marta del Castillo, etc., evidentemente muestran, pues bueno, todo su rencor y es que es natural y lo comprendemos. Pero también creemos que la institución tiene que estar a la altura de las circunstancias y no tiene que bajar a ese terreno en el que nos dejamos llevar, pues de alguna manera, pues por el rencor, por la subjetividad. Y yo creo que ustedes lo que están haciendo es aprovecharse de todo eso, sinceramente. Y me parece una barbaridad. Así que voy a proceder a leer lo que tenemos redactado. La prisión permanente pone en cuestión nuestra concepción de Estado social y democrático de derecho, que se asienta sobre una premisa incuestionable que aparece derivada de la forma política que ha adoptado el Estado español en nuestra Constitución y que exige que todo sacrificio de la libertad haya de reducirse a lo absolutamente necesario para conseguir un objetivo que constitucionalmente lo justifique y que, en todo caso, siempre resulte respetuoso con los derechos humanos. La incorporación al Código Penal de la cadena perpetua en la reforma de 2015 ha recibido un rechazo casi unánime por parte de la ciencia penal española, que la censura por su frontal oposición a nuestra Carta Magna al vulnerar la prohibición de penas inhumanas y degradantes, artículo 15, los principios de culpabilidad y proporcionalidad, el derecho a la libertad, artículo 17, el mandato de determinación de las penas, artículo 25.1, y el de resocialización, artículo 25.2. A efectos de prevención de delitos, la prisión permanente no es necesaria. La amenaza penal en España ya era de las más contundentes de Europa antes de la reintroducción de la cadena perpetua. Está empíricamente demostrado que el mero incremento de la cuantía de la pena no produce disminución de los delitos. Se puede apreciar en países con legislaciones penales de excepcional dureza como Estados Unidos o Rusia. Hay gente que parte de la presunción de que algunas personas jamás podrán vivir en libertad sin volver a delinquir. Pero esta es una hipótesis nunca demostrada, más bien al contrario, aunque cada vez más instalada en el imaginario colectivo. Nuestra Constitución obliga a los poderes públicos a poner los medios para que una persona pueda volver a reintegrarse. Dado que la reclamación de la cadena perpetua no se basa en las finalidades preventivas en las que se suelen legitimar las penas, los motivos y funciones de la defensa de la prisión perpetua permanente parecen hallarse principalmente en los deseos de venganza y en el espejismo de la seguridad total. La prisión permanente revisable es un eufemismo redundante. Tiene que ser revisable necesariamente. No puede ser de otro modo en Europa en virtud del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Es una involución en el proceso de humanización en nuestro sistema de penas. Había desaparecido en España en 1928. Es incluso más dura que la cadena perpetua del Código Penal de 1870, que establecía que la regla general era el indulto a los 30 años, salvo que hubiera graves circunstancias en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. Siguiente, el segundo turno. Señor Sáez no quiere utilizarle, entiendo que el resto tampoco. Entonces pasaríamos a la votación. Votos a favor de la moción presentada por el Partido Popular. Votos en contra. Alguna formación con 16 votos en contra y un voto a favor queda rechazada dicha moción. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Señor Valdivia, portavoz del Partido Socialista. Nosotros hemos votado en contra de su moción, señor Sáez, porque para empezar seguimos pensando lo mismo que pensábamos en 2015 cuando ustedes aprobaron en solitario la incorporación al Código Penal de la prisión permanente revisable. Y también nos preguntamos, pues prisión permanente y revisable no pueden ir en la misma definición. Lo que es permanente difícilmente revisable. Su moción hace referencia a que es un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, pero lo que dice es que en esos países, lo que no dice, perdón, es que en esos países el sistema penitenciario es bastante menos duro que en el nuestro. Porque ¿sabe usted cuántos años puede estar como máximo una persona en prisión en este país? Pues 40. Y con la figura de la prisión permanente revisable se podría salir a los 25. Mira, le voy a contar el caso de José Emilio Suárez Trasorras.
Este señor es el minero que les vendió la dinamita a los terroristas islamistas que provocaron los atentados, las explosiones del 11M y que supusieron 193 muertos y más de 2.000 heridos. Fue condenado a 34.000 años de prisión. Pues recientemente el Tribunal Supremo rechazó su petición de acogerse a la prisión permanente revisable, ya que podía beneficiarse de una reducción de la condena. El Partido Socialista trabajará siempre para que el sistema penitenciario trabaje en la reinserción. Es el Estado el que tiene que implementar medidas que aseguren la reinserción de los condenados. ¿Sabe usted que solamente en 3 comunidades autónomas hay psicólogos forenses en las prisiones? Y sabe usted también que, a pesar de eso, en el estudio que se realizó en el 2014 sobre la tasa de reincidencia penitenciaria, 7 de cada 10 personas que han cumplido condena no vuelven a reincidir. Los socialistas les pedimos más presupuestos para trabajar la reinserción y también les pedimos que no legislen desde el dolor y que no utilicen el dolor de las víctimas para sacar rédito político. Ahí nos van a encontrar ustedes siempre enfrente. Muchas gracias, señor Valdivia. Antes de pasar al siguiente punto, que es ruegos y preguntas, les pediría un receso de 1 minuto, que enseguida vuelvo, ¿vale? Vale. Retomamos el pleno en el último punto donde lo habíamos dejado, que es el punto de ruegos sin preguntas. ¿Alguna formación política quiere intervenir en este punto? Señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, hoy no voy a hacer muchas preguntas, voy a hacer una única pregunta. Otras veces no me respondéis demasiado, o sea que solo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo están los presupuestos? ¿Para cuándo se presentarán? Ezker Anchordoki jauna, barrio jauna zurea da hitza. Bueno, noski, galdera Bueno, voy a hacer una pregunta retórica y otras dos. Esta también es bastante habitual. Con respecto a los locales para los grupos municipales, ¿se ha avanzado algo? Siempre preguntamos lo mismo y siempre recibimos la misma respuesta, que no hay nada.
Y por otra parte, esta sí es diferente. Está vinculado con la avenida del Hipódromo, con la torre que está ahí. Últimamente estamos recibiendo, nos están preguntando qué pasa con esos garajes. He visto en el registro que han entrado en el registro ayer mismo 2 documentos, 2 notificaciones. Por una parte, no sé si está asociado y en segundo lugar, la cuestión es que hay a mucha gente, o bueno, no sé si a mucha gente, pero sí a más de uno, le he oído y me han solido preguntar cómo se encuentran estos garajes, en qué situación se encuentran, porque se supone que para entregar las viviendas en un plazo de 1 o 2 meses, se supone que junto a eso van los garajes y toda la tramitación necesaria, toda la documentación, los proyectos de actividad necesaria. Esta documentación, esta tramitación está realizada porque sospechamos que esto debería estar desde el principio, porque si se presenta ahora, vete ahora a decirles, dependiendo del error, si es que hay errores, pero si hay un error grave, entonces estamos viendo que se está repitiendo lo mismo que ocurrió con alguna otra cuestión. Es decir, para hacer la vivienda, para hacer esta torre, como está al lado del río, se necesitaba el informe de la Agencia del Agua. Lo más lógico sería que este informe o este permiso fuera exigido desde el principio. Pues lo exigieron a 1 año y medio o 2 años del comienzo de las obras, cuando ya estaban las cosas, muchas cosas hechas, y luego en el informe de URA, cuando lo solicitaron, dice lo siguiente. Comenta los riesgos que puede haber. Es decir, en este caso, por lo menos, se ha actuado así, con hechos consumados, ha hecho lo que ha querido y si hay algún problema, luego nadie se responsabilizará. Tenemos miedo de que pase algo parecido con los garajes. No sé si si sabéis algo al respecto o si es verdad o no lo que he dicho. Quisiera algo de información. En relación a la pregunta de los presupuestos del 2018, como ustedes saben y se les informó en otras ocasiones, se les dio el plazo a todos los departamentos y a todos los concejales de cada uno de los departamentos a hacer los presupuestos cada uno de ellos. Pues como comprenderán, y algunos ya se lo he comentado, pues allí fue la carta de los Reyes Magos y todo el mundo pidió todo lo que quiso y más. Los presupuestos no cuadraban en 3 millones de euros y entonces hemos tenido que plantearnos cuáles eran las inversiones que se quedaban fuera o que no eran prioritarias para realizar en este año 2018. Se ha terminado por fin de cuadrar los presupuestos con el interventor y se han pasado a todos los jefes de departamento para que hagan las memorias correspondientes. Por lo tanto, se les ha dado el plazo a los jefes de departamento para hacer las memorias y una vez que estén hechas las memorias, presentaremos el documento en la Comisión de Hacienda, que será este mes. En relación al tema de la cesión de los locales a las diferentes asociaciones. Es un tema que también comentamos el mes pasado, que una vez hecha ese estudio interno dentro del Gobierno municipal, de los locales que son propiedad del Ayuntamiento y ver cuál es el estado en el que se encuentran, la mayoría de los que están libres son locales que no están habilitados, que no cuentan con habilitación ni tanto fuera de fachada ni interna. No están dotados ni de luz, ni de agua,
ni de nada. Por lo tanto, hemos planteado, y hilando también con una actuación que se ha puesto, una actividad que se ha puesto en marcha en la Sarteoria, y es, como ustedes saben, el vivero de, el antiguo Euskaltegi Viejo. Hay una moción aprobada por este Pleno en el cual se establecía que se iba a crear un vivero de empresas para las diferentes, y una zona de coworking para los ciudadanos y ciudadanas que quisieran participar. Pero ya se ha creado un coworking privado en la Sarteoria. En Zumaburu ya hay un coworking, y lo que estamos planteando, y por eso estamos en conversaciones con la titular de la actividad, es para llegar a un convenio con ella para que parte de ese coste de los espacios del coworking sea financiado a través del Departamento de Socioeconomía. Por lo tanto, ese coworking que sería público-privado, una colaboración público-privada, y la intención es que en mayo, una vez que los niños y niñas del Colegio Zumaburu, que están utilizando las antiguas aulas del Euskaltegi, pasen al Colegio Zumaburu, y por lo tanto ya tendríamos unos espacios que estarían equipados para poderlos ceder a asociaciones. Cumpliríamos de esta forma el mandato plenario de apostar por un coworking en el pueblo, en el municipal, en el municipio, y también daríamos respuesta a ese planteamiento, esa petición que las diferentes asociaciones de vecinos o entidades culturales y deportivas pues nos vienen reclamando al respecto. De todas maneras, nosotros seguimos con diferentes negociaciones con el Instituto de la Construcción, que saben ustedes que está implantado aquí al lado del Lanbide, para que todos los cursos que hacen en el Instituto de la Construcción, pues sus prácticas las puedan realizar en los locales que nosotros tenemos, que no están habilitados, para que poco a poco pues los vayan haciendo. Y plantearíamos firmar un convenio de colaboración con ellos para ver ese trabajo conjunto entre esa institución y el ayuntamiento cediendo en las diferentes locales. Y por último, en relación a las instancias que han entrado en el registro del ayuntamiento en relación a las viviendas de Avenida del Hipódromo, personalmente desconozco, pero le dejo que el concejal de urbanismo, el señor Valdivia, le dé respuesta a su pregunta. Has dicho, Pablo, que han entrado dos instancias, ¿no? Una es una modificación del proyecto de... Eso es una modificación que recoge las modificaciones que ha tenido el proyecto de urbanización. Les hemos exigido que las reflejen en un documento para poder aprobarlo, porque habían hecho alguna modificación que no tiene nada que ver con lo que se planteaba desde URA. Era que han... Sí, eso es una. Y la otra, la actividad de garajes, pues en cualquier construcción, primero se dan las licencias de construcción, y después los garajes, como se va a hacer una actividad específica, tiene que pedir, se hace un proyecto de actividad de garajes en el que se regulará pues las ventilaciones, salidas de emergencia, todo ese tipo de... Pero es habitual que se haga así, nunca o sea, casi siempre se presenta cuando está ya muy avanzada la construcción. La galdera da, La pregunta es si en un breve corto de plazo, si las viviendas se dan en un plazo breve, si se darán los garajes en el mismo plazo. ¿Y ese proyecto está todavía por realizar? No. El secretario me dice que es una cuestión particular, que realmente ahí no entra el secretario, perdón, el ayuntamiento. Recibiremos el proyecto de actividad y va a estar informado antes de que se acabe la construcción. Desde luego, eso no creo que retrase en ningún momento la licencia de primera ocupación de esas viviendas. Vale, nik uste dut... De acuerdo. Es así. Lo que pasa es que lo que pasaba con el informe de URA, el ayuntamiento no lo tenía que solicitar. El constructor no estaba obligado a presentárselo al ayuntamiento, pero después el constructor,
Si hace las cosas a su manera, las consecuencias, ¿qué pasa con las consecuencias? Porque con el informe de EURA dice que aquí nadie se hace responsable. Entonces, la pregunta es, entendiendo, y que seguramente será así, el ayuntamiento no tiene por qué exigir esto, el constructor no está obligado, pero si en algún momento en estos garajes hay algún error o si no se hace algo bien, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del constructor? La licencia de esa obra ya está, o sea, está bien concedida y tiene los permisos de las diferentes administraciones, la municipal y el permiso del URA. El proyecto de actividad y la construcción de esos garajes está dotado de las medidas necesarias para poder, porque va a estar, le pasa como a este ayuntamiento, que tiene 2 sótanos y que tiene un sistema de extracción del agua que tiene tras 2 de sus muros, porque está siempre bajo el nivel freático del río. Entonces, eso también lo tiene la construcción de las viviendas de las que estamos hablando. O sea, realmente tendrá un grupo electrógeno de bombas que esté sacando continuamente el nivel del agua del sótano -2 hacia la superficie. Vamos, que no veo ningún problema que no se vaya a resolver o que no esté ya resuelto desde la concepción del proyecto directamente. Gure zalantza da, La duda es por qué Murias actúa de esta forma con hechos consumados. Puedo responderle a eso ya. Vale, pues entonces damos por finalizado el pleno y ahora si alguien del público quiere intervenir. Begoña. ¿Qué? Ah. Toma. Espera. ¿Cómo se? ¿Esto no se va a ir? Va a oír en la cámara. Ah, vale, pues toma, Begoña. Esto está bien, ¿no? ¿Esto está bien? Pero no Sí, está en verde. Tú habla. Las trabajadoras, trabajadores de la residencia y centro de día de Achovaca, de la Sartoria, nos hemos presentado en este pleno para exponer la situación que llevamos arrastrando durante 3 años, pero que se ha visto sobre todo agravado en este último periodo. Primero, ya es conocido por todos que a pesar de los esfuerzos que hemos realizado durante estos años, nos hemos quedado como la única residencia municipal que no ha logrado firmar el convenio 2015 y 2016. Por eso llevamos con el sueldo congelado estos años, además de perder, y lo más importante, sobre todo mejoras sociales como bolsa de trabajo y la protección frente a las mutuas. Por otro lado, segundo, en el año pasado se ampliaron 10 plazas de centro de día, 6 plazas residenciales, con la consiguiente sobrecarga de trabajo, pero seguimos adelante. En 2018 hemos pasado a Cabía, es muy reciente, mes y medio, menos. Y en este tiempo ya se ha hecho desaparecer 4 puestos de auxiliares, de atención directa, y 1 de cocina, también muy importante. Resumiendo, los residentes usuarios aumentan en número y en necesidades. El personal se reduce y en peores condiciones que otras compañeras del sector de los pueblos de alrededor de Guipúzcoa. Los residentes y familias no entienden la situación, ya que no han sido informados de la reducción del personal. El personal nos encontramos ante una desprotección administrativa, no sé si los términos son los adecuados, porque no es mi trabajo el hablar en público. Y solo rogamos que las diferentes entidades públicas asuman parte de su responsabilidad. No era nada más. Gracias. No sé si mis compañeras quieren aportar alguna otra cosa. Bueno, como hemos hablado a través del correo electrónico cuando nos habéis mandado. Bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, por parte del Gobierno municipal
hemos tenido constantes reuniones con el comité de empresa de la residencia de ancianos. La reclamación que vosotras venís realizando, que es legítima, yo en ningún momento cuestiono el tema de la reclamación, siempre os hemos explicado que no es una cuestión de ilegalidad, sino es una cuestión de competencia. La relación contractual que existía entre el Ayuntamiento de la Sarteoria y CLECE era entre ambas partes. La Diputación no era parte, era un tercero ajeno al contrato para tomar una decisión de dar un dinero a un ayuntamiento para que el ayuntamiento se lo diera a CLECE, para que CLECE se lo diera a los trabajadores y trabajadoras. Así os lo decimos saber a vosotros, así se hizo un informe por parte de Secretaría y por parte de Intervención, en el cual que el único incremento que podía hacer el Ayuntamiento a CLECE era lo establecido en los pliegos, en el contrato que teníamos firmados, que era el incremento del IPC. Si CLECE quería hacer un incremento a los trabajadores y trabajadoras, tenía que ser a costa de suya. Por lo tanto, ese dinero que el Ayuntamiento sí recibió, porque nos lo llegó a ingresar la Diputación, se devolvió. No ha sido nada más, no ha sido en esta legislatura, fue la legislatura pasada y se hizo correctamente. Por lo tanto, no podemos, y siempre, no es que nos escudemos en ellos, os lo hemos explicado en diferentes ocasiones y en diferentes vías. Nos mandabais un correo diciendo que cuándo íbamos a devolver el dinero para que ahora que sí, que cabía, que ya depende de la Diputación, os pudiera hacer directamente el ingreso a CLECE, porque ahora el contrato, la relación contractual sí cabía con CLECE directamente, y yo os dije por correo electrónico que es que ese dinero se devolvió en el mismo momento que se ingresó. La pasada legislatura fue igual que se ingresó, hubo un informe de Secretaría de Intervención y directamente se devolvió a la Diputación. Nunca ha estado en las arcas municipales, nunca se lo ha quedado este ayuntamiento. Por lo tanto, sí que en otras ocasiones os lo hemos explicado y os lo hemos comentado y ahora os lo volvemos a comentar. Entendemos vuestra reclamación y volvemos a decir que es totalmente legítima, pero este ayuntamiento no podía hacer nada al respecto. Y la actuación que se hizo creo que fue la correcta. La hizo la pasada legislatura el gobierno de H. Bildu, Gorka era de concejal y Pablo era alcalde, pero yo, que ahora me toca ser alcalde, respaldo la gestión que hicieron ellos.